Hola, hola y bienvenida a un nuevo episodio del podcast imperfecto Asómate. Hoy quiero traer a la luz toda la historia que me ha traído hasta grabar este podcast, porque realmente no ha sido solo la fotografía, no ha sido solo la maternidad, sino que llevo una historia, un bagaje de varios años en los que he aprendido muchísimas cosas y gracias a toda la experiencia estoy aquí hoy grabando este podcast. Em, Esto es como las batallitas de abuela, de empezar a tirar del hilo hacia atrás y contar cosas que me han ido pasando. Hace, pues hace 11 años, yo no estaba ni embarazada todavía, estaba trabajando por cuenta ajena en una empresa en la que estaba muy feliz. Tenía buenos compañeros de trabajo con los que me llevaba bien. La empresa es una empresa, pues, que trata muy bien a los trabajadores, seas mujer u hombre, que eso también creo que que es de valorar. Y un trabajo que me gustaba. Estaba en un departamento de exportación y me dedicaba a toda la gestión administrativa para que las latas que vendía mi compañero comercial pudieran llegar a su destino. Principalmente me ocupaba de Alemania, pero también de Chile y alguna parte de Francia, cuando mi compañera no estaba. Bueno, pues a mí hablar alemán me gusta muchísimo. Es mi primer idioma extranjero y me encanta. Viví en Alemania 2 años y medio de mi vida y bueno, pues los idiomas siempre me han gustado y el alemán más. Pienso que no es tan difícil como la gente dice. Sí es verdad que hay una parte de que las declinaciones se hacen complicadas y te las explican justo al principio, entonces, se hace muy farragoso, pero lo cierto es que luego es todo muy sencillo, hablan muy, yo querer ir, o sea, que y tal y como lo pronuncian es como se escribe. Entonces, me parece un idioma que no es difícil a pesar de que tengamos esa creencia. Pero bueno, que estábamos en que yo estaba en la empresa trabajando. De hecho, conocí a mi marido allí, nos conocimos y bueno, luego nos casamos ya hace 10 años hace 11 años sí que estábamos casados. Y bueno, lo cierto es que yo me consideraba muy buena en el trabajo, pero a la vez me daba cuenta de que para poder escalar en el trabajo, llegaba a ser comercial. No veía en ese momento otra salida de seguir escalando, y yo la verdad es que comercial no quería ser, por lo menos no en España bueno, por las implicaciones que tiene sobre que yo me he sentido, bueno, lo contaré. Cuando estuve en Alemania, de los 2 años y medio que estuve, 1 año estuve trabajando y me dedicaba a ayudar a empresas españolas a que consiguieran vender sus productos o servicios en Alemania. Entonces, yo desde Alemania llamaba a un montón de contactos en Alemania y hablaba con ellos para conseguir, organizar una reunión entre el empresario español y el empresario alemán. Y yo tenía entonces 23 años y siempre me he caracterizado porque aparento menos edad de la que tengo. Y el caso es que con los alemanes nunca he tenido una mala mirada ni que me hayan desprestigiado, nunca, jamás. Sin embargo, cuando venía el empresario español y sabiendo que era yo la persona que había llevado toda la gestión, había veces que me miraban, no me pasó con todos, pero con algunos me miraban y, mm, no entendían que fuese yo la persona que les fuese a acompañar. Y no me valoraban tal y como yo era, sino que me veían una muchacha joven, pues tendrá poca capacidad. Entonces, bueno, pues eso es verdad que marcó luego el hecho de que yo no quisiera ser comercial en España. No me apetece tener que estar luchando por mi valía, yo valgo por ser persona y ya está, y por mi profesionalidad, nadie tiene que estar pensando más allá.
En fin, que estaba muy bien, como ya he dicho, en la empresa, pero también sabía que tenía cierto tope, tanto salarial como de crecimiento laboral. Y bueno, me quedé embarazada, llegó mi hija mayor y, y lo curioso es que yo no tenía ni idea de lo que era tener un bebé en brazos, cuidar a un bebé, porque no he tenido ningún bebé cerca. Y yo decía que cuando mi bebé tuviese 8 meses, no sé por qué, que se iría a su habitación a dormir. Bueno, pues mi bebé nació, me di cuenta de lo bien que me lo pasaba con ella. Em, Empecé a notar esa conexión de mamá con su hija, de lo bonito que era disfrutar de las risas de mi bebé, verla crecer, verla como cada día pues iba avanzando, iba aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, pues me incorporé a los 5 meses a trabajar. Yo en ese momento no me planteé más, era algo que tenía que suceder, no lo viví con culpa, sino con aceptación. Bueno, pues esto es lo que hay. A ella la dejé a cargo de una, bueno, no era amiga, pero una otra mujer de más o menos de mi edad, que la trataba con mucho amor, mucho cariño. También tenía las cosas bastante claras. Y bueno, pues eso, que principalmente que la trataba con mucho amor, con mucho cariño y muy bien. Realmente ahora pienso en la suerte que tuve porque también la criaba con mucho respeto. Y yo entonces no era consciente de lo que significaba la crianza respetuosa, a pesar de que empecé a aplicarla con mi hija sin tener mucha idea de qué era. Y, bueno, pues en ese momento en el que me incorporé a trabajar, además me incorporé con una reducción de jornada de 6 horas y con su consecuente reducción del salario, y empecé a pensar, ¿y qué pasaría si, yo tuviera que vivir de este salario durante los próximos años de mi vida? Yo me daba cuenta de que no era suficiente. Digo, pero es que si quiero escalar tengo que llegar a ser comercial, que es algo que no quiero porque tampoco me va porque va a ser difícil que me permita estar más con mi hija y yo tenía claro que quería tener otro bebé más y no veía salida a poder estar más tiempo con mis hijas. Bueno, ahora ya sé que son 2. em, no le veía salida. ¿Cómo lo hago? Y si además quiero, tener más dinero, porque con esto que tengo no es suficiente para pagar todos los gastos míos y de mis hijas, míos, familiares de mis hijas, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces dije, pues esto tiene que haber otra salida. Debería de encontrar otra cosa. Y bueno, pues me puse no era una búsqueda activa, pero le daba vueltas siempre a qué otro trabajo me podría dedicar yo. El tiempo pasó, de hecho, me hice asesora de pañales de tela, porque descubrí los pañales de tela, los empecé a usar con mi hija, me parecieron maravillosos. Descubrí también las compresas de tela, la copa menstrual, bueno, fue una revolución. Y mientras tanto, también iba habiendo revolución personal, me daba cuenta de que mi prioridad era mi hija y ya no era mi trabajo. Y cada vez iba cambiando algo en mí y la incomodidad se iba haciendo mayor. Em, mm, Me quedé embarazada de nuevo, que terminó en aborto, del que seguramente hablaré en otro podcast, pues de esa pérdida gestacional que tuve a los 5 meses. Tendré que hablar de ello también, porque me apetece. No como algo a dar pena o a que la gente se compadezca de mí, sino para poner palabras, porque fue un aprendizaje, muy grande y me habría gustado tener mucha más información de la que tenía en su momento. Entonces, será un tema que trate más adelante. Pero bueno, hoy no viene al caso, después de ese aborto, pues me quedé embarazada otra vez y tuve a mi hija menor. Y ahí sí dije: "Yo necesito una excedencia, yo quiero una excedencia para poder cuidar de mi hija", porque las 16 semanas que tenemos de baja se me quedan cortísimas. Las bebés crecen súper rápido y yo no me quiero perder esta parte de mis hijas porque no vuelve.
Entonces pedí una excedencia y coincidió que mi hija mayor tenía 3 años, comenzó en el colegio y mi hija menor, pues, 3 meses. Entonces, lo que empecé a hacer, fue ordenar mi casa, pero no ordenar de lo que se ve, sino empezar a sacar todo lo que había en los armarios, vaciar, qué me quedo, qué se va. Ya el minimalismo empezó a llamar a mi vida, es verdad que ya lo estaba leyendo. Ya te digo que empecé cuando nació mi hija mayor, pues empecé paralelamente un proceso personal, porque empecé a conocer a personas que pensaban diferente, con nuevas propuestas, y a mí me gusta escuchar esas nuevas propuestas y ver qué quiero, llevar a mi vida, probar, a ver si funciona o no funciona. Entonces empecé a escuchar sobre el minimalismo, sobre la importancia de tener en casa solo aquello que te aporta valor y no tener cosas por el miedo a los típicos pongos que te han regalado, lo pongo aquí encima de la estantería y ahí está acumulando polvo. Bueno, pues empecé a vaciar todos mis armarios, doné muchísimas cosas, tiré muchísimas cosas. Y bueno, fue un proceso que me llevó mucho tiempo porque yo a la vez estaba cuidando de una bebé y de una niña de 3 años en el colegio que con un montón de celos porque seguramente se sentía abandonada porque yo me quedaba en casa con su hija menor y ella pues iba al colegio, por mucho que le gustara estar con otros niños y jugar con otros niños, pero no quitaba el hecho de que yo estaba en casa con su hermana, recién llegada al mundo. Y, y bueno, pues el proceso de orden de mi casa fue lento y ya se me hizo marzo de 2017 cuando vacié toda la habitación de mis hijas, porque era tremendo la de cosas, o sea, cuando tienes bebés, hijos, pues van todo lo que crecen, la cantidad de ropa que se va acumulando porque la compras, te dejan de herencia alguna ropa y tú vas diciendo sí, 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 y luego hay cosas que no te da tiempo a poner porque son cambio de temporada, cuando se la pruebas le queda enorme y cuando la guardas y cuando la vuelves a sacar le queda pequeña. Entonces me daba cuenta de la cantidad de cosas que iba acumulando porque además decía, bueno, pues esto lo guardo para mi hija menor, lo de la mayor para la menor. Y eran demasiadas cosas y eso no tenía fin, el orden en esa habitación, hasta que dije, venga, todo fuera, lo limpio todo y vuelvo a meter las cosas que de verdad quiero conservar de una para la otra. Me da igual que hayan sido un regalo y que apenas las haya puesto, me da igual que sean heredadas y apenas las haya puesto, si no me gustan, no pasan para mi hija menor. Y, y bueno, pues después de ordenar toda esa habitación, un par de noches después, me desvelé a las 4 de la mañana con noté una iluminación tremenda y una frase aplastante. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Llevas fotografiando personas desde que te regalaron la primera cámara a los 9 años en mi comunión? Y cada vez que tienes una cámara en la mano, tú sientes que brillas. ¿Qué haces dedicando tu vida a otra cosa? Em, Fue tal la certeza que yo tenía y el miedo tan grande que yo tenía, que supe que si no se lo dejaba por escrito a alguien, cuando yo me despertara a la mañana siguiente, lo iba a descartar. Iba a pensar que era una idea loca que no tenía sentido para mí. Así que, ¿qué hice? Escribirle un WhatsApp a mi hermana. Yo sé que mi hermana tiene el móvil en modo avión, entonces no había peligro de que ella se despertara por mi WhatsApp. Le escribí y le conté lo que me había pasado. Y a la vez escribí todo lo que yo iba a necesitar para dedicarme a la fotografía. En pues necesitaré una web, necesitaré el equipo fotográfico ya lo tenía, porque ya con mi cámara reflex y mi objetivo sabía que era suficiente, mi objetivo luminoso sabía que era suficiente para poder empezar. Bueno, pues me gustaría también formarme un poco más. Hasta ahora había sido todo autodidacta. Y, bueno, pues me hice una lista de todas esas cosas que yo pensaba que necesitaría para empezar un negocio de fotografía y me dormí, muy emocionada me dormí. Y entonces, sí, a la mañana siguiente dije: "Es que no", pero dije: "Pero sí". O sea, era una locura. Yo lo sabía, eso era una locura. ¿Cómo voy a dejar todo el departamento de exportación, toda la vida que me he ido labrando para esto? Pero es que yo sentía que era un sí.
Y luego la hablé con mi marido, por supuesto, también me miró raro, porque era un cambio muy radical, pero yo lo sentía tan dentro que que es que necesitaba al menos probarlo. Y bueno, pues siguieron pasando los meses, hice un curso, casualidad que me puse a buscar cursos de fotografía y encontré a una fotógrafa estadounidense que me llamó mucho la atención. Bueno, había varios cursos y el único que había de fotografía familiar era el de ella. Y me llamó la atención que no tenía familias mirando a cámara, pero me transmitía algo muy bonito. Eran familias, conectadas y con una luz muy bonita, y me llamó mucho la atención. Y empezaba en junio ese curso, o mayo, empezaba en mayo, eran 4 semanas con su acompañamiento, yo iba a tener que presentar ejercicios. Entonces me pareció algo muy interesante. ¿Por qué busqué en el mundo inglés? No lo sé, pero tiendo a buscar, tiendo a encontrar más cosas, sobre todo antes, en inglés que en español. Creo que ahora entiendo por qué es, y es porque ese tipo de fotografía que yo ya encontré en 2017, no era habitual entonces, y todavía hoy en España, yo diría que hay muchos más fotógrafos tradicionales que fotógrafos que se dediquen al tipo de fotografía que yo hago. Y porque he buscado mucho, porque yo misma estoy buscando fotógrafas que me fotografíen y, bueno, por inspirarme en otras fotógrafas y por seguir la corriente. Y todavía sé que es una vertiente de fotografía novedosa, que cada vez va a estar buscando más gente, porque llama a un público muy determinado y, y está en auge. Porque además cada vez veo más fotógrafas que se dedican a eso. Voy viendo como por Mallorca, por Barcelona, por la costa de Levantina, por Madrid, cada vez va viendo más. Y me desvío, estoy haciéndote spoiler de lo que viene después, pero no pasa nada. Bueno, pues, descubrí a esta fotógrafa, hice el curso, me aportó muchísimo, me di cuenta de que no tenía, hasta entonces no tenía ni idea de lo que era, la luz y lo fundamental que era. Empecé, gracias a las prácticas que hice, pues me di cuenta de cómo la misma situación, la misma persona, con una luz o con otra, cambiaba todo, desde no decir nada una fotografía a de repente que la fotografía brille. Así que fue muy inspirador para mí formarme con ella, y los feedback que iba recibiendo de las fotógrafas que comentaban las fotografías que yo subía, también fue muy enriquecedor para mí. El final de ese curso, después de esas 4 semanas, yo debía presentar una galería de fotos hecha a una familia, y me la comentaba la profesora titular del curso, que se llama Elena S. de Sánchez Blair, escrito Blair, por si te apetece, Elena's Blair Photography, de Seattle. Y por supuesto había hecho muy poquitas sesiones de familiares, a lo largo de ese curso, pues cogía varias familias que yo conocía y empecé a fotografiarlas. Y esa última, la hice con especial cariño, le presenté las fotos, y sí que me dijo que había inconsistencia en luz, en recortes extraños, composiciones extrañas, pero había algo que era muy importante y que no era fácil de conseguir, que era el que se notaba que yo disparaba desde el corazón, que yo hacía las fotografías desde lo que me movía los sentimientos y no desde la técnica. Me dijo que la técnica era algo mucho más fácil a conseguir que el corazón, porque el corazón puede llevar años en educarlo, educar la mirada emocional. Eso es algo que puede llevar años. Sin embargo, la técnica es verdad que es ABC y termina siguiendo unas reglas. Entonces, eso fue muy alentador para mí, claro. Y pienso que si yo lo llevaba ya dentro, es porque lo tenía dentro, porque es la llamada esa que yo sentí en marzo, era una llamada desde dentro, desde mi corazón. Y, y al ser mamá de dos niñas y haberme ya metido en la crianza respetuosa,
que eso no lo he contado, claro, ahora voy a ello. Pues hacía que sobre todo yo sintiera muchísimo amor y que yo viese a otras familias y me salía ya solo sonreír y ver esa conexión que se crea tan bonita con nuestros hijos. Cosa que antes ya os había dicho, que yo decía que a los 8 meses mi hija mayor se iba a dormir a su habitación. Y realmente han sido casi 10 años los que hemos dormido juntas, si no 10 enteros. Em, entonces, eso, el cambio ha sido muy radical. Y te he dicho que iba a hablar sobre crianza respetuosa. Cuando nació mi hija menor, la mayor tenía muchos celos. Yo no sabía identificar todo lo que le pasaba, por mucho que fuese obvio, pero yo en ese momento estaba muy metida en que tenía 2 bebés, porque una niña de casi 3 años sigue siendo muy bebé. Entonces tenía 2 bebés a mi cargo y yo dormía poco, obvio, y una niña que lloraba, y o sea, una bebé que lloraba, la otra niña que también, que si la bebé se despertaba por la noche, la niña también se despertaba de escuchar a su hermana. En fin, que fue una etapa muy intensa, y yo me di cuenta de que yo no tenía recursos para poder gestionar todos esos conflictos que surgían de un modo que para mí fuese coherente y para mí tuviese sentido, porque la crianza a la que estamos acostumbradas no resolvía esos escollos. Y eso que mi madre me educó de una forma muy amorosa, yo la siento de una forma muy amorosa, pero aún así había cosas que yo no terminaba de ver. También tampoco me había rodeado de bebés en mi etapa adulta, entonces tampoco tenía referentes. Y, y fue cuando empecé a descubrir la crianza respetuosa, la disciplina positiva y todo tuvo un sentido para mí. Empecé a criar de esa forma, con fallos, por supuesto. Y cuando la fotografía llegó a mi vida, ya hilé, dije, si lo que a mí ahora mismo, ahora me nace, me llena el corazón fotografiar son familias, lo que no voy a hacer es meterme en un estudio donde estoy limitada, ni, ni ni intentar que los niños cambien su forma de ser para yo conseguir una fotografía. Yo necesito que los niños sigan siendo, que se muestren lo más o sea, que dejen brillar, que se dejen brillar, que dejen nacer eso que llevan dentro, que corran si lo necesitan o que estén toda la sesión abrazados a su mamá si eso es lo que necesitan porque no tienen suficiente confianza conmigo, porque es normal, porque nos acabamos de conocer y es normal que no tengan suficiente confianza conmigo. Entonces, para mí tenía sentido hacer una fotografía respetuosa, una fotografía en la que las familias pudiesen ser ellas mismas, en las que dijeran, pues en mi familia nos dedicamos a jugar al pillar o en mi familia nos leemos muchos cuentos, porque todo eso pudieran sacarlo en la sesión de fotos. Este marzo hubo una familia que nos fuimos a las sesiones de floración en Cieza, que me busco un campo que tenga los árboles en flor y se va la familia y lo toma como una experiencia pues de pasar un rato en familia y luego muchas se quedan allí a comer y pasan el rato entre árboles floridos. Bueno, pues una familia se trajo el ajedrez. Me dijeron, oye, ¿te importa que nos lo hayamos traído porque lo hacemos a menudo en casa? Y yo, claro que no me importa, al contrario, me encanta que hayáis traído el ajedrez y que lo traigáis a este entorno y que aunque no sea vuestro día a día, pero que metáis un elemento de vuestro día a día dentro de esta sesión de fotos, porque lo podréis recordar. Entonces me gusta siempre que cada familia tenga su toque, su esencia, eso, algo que los hace únicos. Y bueno, pues así era como yo entendía la fotografía y también la fotógrafa de Seattle, Elena, me transmitió esa parte. Luego ella las hace mucho más guiadas que yo, las sesiones de fotos, porque a ella le funciona así y yo he encontrado mi propio método. Voy a hacer una pausa para beber agua. Haciendo una recopilación de todos los motivos que me llevaron a dedicarme a la fotografía, por un lado tenía el amor por mis hijas, por otro lado tenía la pasión que de repente nació en mí, bueno, de repente no, que de repente me atreví a reconocer, porque lo cierto, bueno, luego voy a eso, voy a hacer la recopilación, me lo anoto aquí.
que me atreví a reconocer, porque esa es otra, es que vamos en la vida así como que hay que cumplir A, B, C y no te planteas que haya un camino D o Z. En fin, tenía eso, que yo veía que yo quería estar más tiempo con mis hijas. Me di cuenta de que yo quería elegir mis propios horarios. ¿Por qué yo tenía que trabajar de 8:30 a 2:30? Si yo lo que quería era llevar a mi hija al colegio a las 9, poder recogerla a las 2 y luego podría trabajar de 7 o de 6 a 9 cuando estuviese mi marido en casa y se ocupara de mis hijas. O incluso podría trabajar un fin de semana. O incluso podría trabajar por la noche si yo así lo decidía. ¿Por qué tenía que estar ligada a unos horarios que no se adecuaban a mi crianza, a mi situación particular de ese momento? Em, ¿Y por qué tenía que dejar de lado eso que me llenaba tanto? Entonces yo quería conciliar y a la vez quería un trabajo que me permitiera también desarrollarme y seguir haciendo lo que, no sé, lo que me hacía brillar, que yo estuviera feliz, que yo pudiera elegir todo. Y todo eso, claro, la fotografía lo cumplía. Volviendo al tema de que me atreví a reconocer que la fotografía me llenaba tanto, y es que yo crecí pensando que tenía que estudiar una carrera. Para mí fue una duda muy grande el qué carrera elegir. Me planté en COU, yo fui todavía de la generación que hizo COU. Y elegí ciencias porque estudiar e empollar codos, eso no me nacía. Me gustaba más el pensar en los ejercicios, resolver algunos problemas de física, de matemáticas. Pero resulta que me metí en COU y aquello subió el nivel una barbaridad y yo veía que yo no llegaba. Y entonces empecé a ver todas las carreras que había y era no, 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 no. Solamente hubo 2 carreras que pasaron mi filtro. Eran traducción e interpretación de idiomas y turismo. Y para entrar en traducción e interpretación, me exigían una nota bastante alta. Estaba en torno al 7,5, 8 sobre 10. Y, entonces yo veía que las notas que yo estaba sacando en filosofía, en física y química, en tal, no llegaban al 7. Muchas veces suspendía y que yo estudiaba y estudiaba y no había forma. Bueno, fue un curso horrible, porque además no entendía la física, las matemáticas, no las entendía. Y me esforcé muchísimo, muchísimo. Reconozco que al final de curso, bueno, sí que fui subiendo notas, pero reconozco que al final de curso los profes me elevaron la nota más de lo que yo merecía. Bueno, más de lo que merecía no, porque yo merecía tener muy buena nota a pesar de que no llegara a ciertos estándares. Pero claro, los profes ya eran conscientes de que yo quería traducción e interpretación y que necesitaba una muy buena nota. Así que sé que al final me pusieron más nota de la que yo había sacado durante el curso y conseguí tener una nota de 7,96, si no recuerdo mal. Y, y entonces, bueno, pues accedí a la carrera de traducción e interpretación, me tuve que ir a Málaga para estudiarla. ¿Por qué elegí esa carrera? Pues porque me gustaban los idiomas, no por otra cosa. Y luego durante la carrera me di cuenta de que allí estábamos estudiando muchísima teoría, todo aquello que yo no quería, de lo que iba huyendo, y que lo de traducir e interpretar, pues hasta tercero de carrera no empezamos a hacer nada, y era una carrera que duraba 4 años. Bueno, pues que me lío, que después de la carrera no sabía qué hacer con mi vida porque yo no quería ni traducir e interpretar, lo que es estar traduciendo lo que otras personas habían escrito o interpretando lo que otras personas decían sin que fuese mi voz, no me llenaba. Entonces, claro, tiré de qué hago con mi vida y mi referente era mi padre, trabajó en una empresa y bueno, pues ¿qué tenía sentido para mí? Pues unir empresa con idiomas, me voy a comercio exterior. Claro, hasta que yo no fui madre, hasta que yo no empecé a plantearme muchas cosas, yo sé que no me habría atrevido a plantear siquiera el poder dedicarme a la fotografía, porque también era algo que en mi casa pues no se contemplaba como una opción. Y, y claro, fue un camino muy largo hasta que yo dije, pues sí, es que esto es lo que deseo hacer y me lo voy a permitir.
Em, y claro, ya cuando empecé a dedicarme a la fotografía me di cuenta de lo bien también que me lo pasaba, de que me permitía. Bueno, esto también ha sido un trabajazo, vamos. Empecé súper seria porque yo entendía que ser profesional significaba ser seria y luego no puedo ser seria cuando estoy fotografiando a una familia. De hecho, es fundamental la conexión con los niños y cuando viene un niño tímido, como en mi casa tengo una niña más extrovertida y una niña muy tímida, pues cuando viene un niño tímido ya sé que debo dejarle espacio, ya sé que no debo avasallarle, que no debo invadir el espacio, que pues que antes de que el niño dé un paso atrás, yo soy la que da el paso hacia atrás para que no se sienta invadido y que no es que lo ignore, pero tampoco lo voy incluyendo en las conversaciones poco a poco sin esperar que me dé una respuesta a cambio. Puede ser que no me conteste en toda la sesión, aunque realmente no pasa así. Hasta ahora es verdad que siempre he logrado que, aunque no, si son niños muy tímidos, aunque no lleguen a sonreír de oreja a oreja, pero que tengan una confianza conmigo, que se separen de su padre y de su madre, que puedan interactuar conmigo, que incluso me den una florecita o me enseñen algo, que haya interacción, que no sea todo, estoy muerta de la vergüenza. Entonces, el estar fotografiando fue haciendo que yo también sacara a mi niña interior, lo mismo que conseguían mis hijas. Cuando me tiré por un tobogán la primera vez, después de haber tenido a mi hija, yo pensé, ¿por qué no hacemos esto los adultos? Si es que necesitamos ser mucho más niñas. Total, que ha sido un trabajazo en la fotografía, el poder dejarme ser cada vez mucho más yo, el poder encontrar mi voz, el poder encontrar qué quiero transmitir y darme cuenta de que cada vez soy mucho más feliz. El trabajar el elegir los horarios para trabajar no quiere decir que sea fácil, porque ahora que estoy en Águilas, esto implica que cuando mis hijas se duermen sobre las 11:30, 12, yo me levanto de la cama después de haber estado acompañándolas hasta que se duerman, porque todavía necesitan acompañamiento y yo quiero dárselo. Eso implica que a las 12 de la noche yo me levanto, salgo otra vez al porche, enciendo el ordenador y me pongo a trabajar. Eso implica un compromiso, implica una constancia, una responsabilidad, que asumo muy gustosamente, porque a cambio tengo la piscina por la tarde con ellas, puedo estar en verano con ellas, no las tengo que dejar con abuelos, no las tengo que dejar en campamentos. Pueden tener sus horarios aquí en la piscina. Viene una amiga, ¿nos podemos ir con ella? Sí. Puedo acompañarlas, puedo hacer las pausas que yo quiera. Aunque eso implique muchas veces que tengo menos pausa que por cuenta ajena, pero a la vez es un trabajo que me gusta tanto que sé que no tengo límites, que sé que ni límites laborales, ni límites de horario, ni límites de sueldo, porque yo voy creando un trabajo a mi medida. Y si a mí ahora me ha apetecido hacer el podcast, es porque me apetece, porque tengo muchas cosas que compartir con el mundo y deseo hacerlo. Y esto, cuando pienso en mi trabajo por cuenta ajena, es que no, es que, bueno, pues me limitaba a cargar barcos, o sea, a decir cómo había que cargar el contenedor para que se fuera a Chile, a decir cómo cargábamos los palés, de qué latas había que montar en este camión y a dónde se iban, y cuando había falta de stock, pues a gestionarlo con los clientes. Es que tenía poco, vale que todo es creatividad, pero tenía poco margen para la creatividad. En fin, que estoy en un trabajo que me hace muy feliz, que conozco muchísimas familias, que brillo, que es que cada vez que estoy con una familia, por mucha pereza que me haya dado, porque igual dejo a medias un evento familiar en casa, porque he estado todo el día con mis hijas y me da pereza irme, pero es que en el momento en el que voy, me siento tan plena, tan sabiendo que eso es lo que deseo hacer y lo que me pide el cuerpo, que es una gozada, una verdadera gozada el poder dejarme llevar, dejarme sentir por lo que yo deseo, por mi niña interior, por lo que cuando pienso en ella es que esto era lo que ella estaba visualizando, a pesar de que estaba turbio porque ella no conocía el camino, pero era este.
El poder coger mi coche y me voy a este sitio y me voy a este otro y fotografía a esta familia y juego con ellos y me hace muy feliz. Y como esto es algo que, bueno, las mujeres sé que seguro que muchas os sentís identificadas conmigo en el camino que yo he seguido de ahora estudio una carrera, ahora trabajo en esto porque es lo que en mi familia más o menos se veía. Ahora conozco a mi pareja, nos casamos, tenemos hijos. Y entonces llega la maternidad y empieza la revolución. Como sé que muchas os vais a sentir identificadas y quizás más de una eh, sintáis que la fotografía también os une y que es algo que tenéis el gusanillo y que os gustaría probar o que nunca habéis pensado en probarlo, pero al escucharme a mí decís, wow, es que me puedo dar esa oportunidad, es que ojalá sepa yo las formas para cómo podría empezar. Pues quiero decirte que tengo un webinar, que lo voy a hacer el 23 de agosto a las, no sé si 10 u 11 de la mañana. Hoy cuando estoy grabando no lo tengo claro. Pero voy a hacer un webinar que se llama Descubre cómo hacer de la fotografía tu profesión aunque no sepas usar una cámara reflex. Es un webinar en el que os voy a estar hablando de esta nueva vertiente de fotografía que os he contado antes, que está en auge, que cada vez hay más familias que la desean, porque las familias que hacen crianza respetuosa normalmente no se plantean entrar en un estudio, también depende del estudio, depende de la persona, que sé que hay muchos tipos de fotografías, pero cada vez tienden más a quiero tener constancia de mi vida real. Y quiero que el fotógrafo no le diga a mi hijo sonríe, que cada vez hay menos, pero también lo sigue habiendo. Entonces, esta nueva vertiente cada vez va a haber más familias que la deseen. Quiero hablaros de esta profesión donde se pueden elegir los horarios, de la posibilidad de combinar este trabajo con el trabajo que actualmente tienes, sin tener que dejarlo todo y apostarlo todo a la fotografía. Se puede hacer una transición y además requiere baja inversión. Porque tal y como yo lo planteo, que no tengo estudio, lo único que necesitas es una cámara y un objetivo. O sea, tu cámara reflex y un objetivo. Que sea que quizás ya algo que ya tengas porque la fotografía te llama la atención. Así que, si te apetece entrar en este webinar, descubre cómo hacer de la fotografía tu profesión, aunque no sepas usar una reflex, podrás ver en la descripción de este episodio un enlace para poder entrar, darte de alta y que te mande toda la información. Deseo de corazón que te haya gustado escuchar mi historia. Me encantaría que si te ha resonado, me encantaría que me escribieras a info@martaahijado.com, que me contaras cómo ha sido tu proceso, en qué proceso estás, si tú también tienes ganas de hacer un cambio radical en tu vida. Y a la vez, bueno, te voy a decir, si quieres entrar al webinar y no te apetece leer la descripción, es www.martaahijado.com/webinar y te das de alta y ya te mando toda la información. Ha sido un placer estar hablando tanto contigo hoy. Si has escuchado ruidos de infantes por aquí alrededor, es que los hay, existen en mi vida, como bien sabes. Hoy tengo 2 hijas y 2 sobrinos y están por aquí y a veces se les oye. Acaba de pasar mi sobrina llorando y esto forma parte también de mi trabajo. Espero que te haya gustado mucho el episodio y ojalá te vea en el webinar también. Y si no, pues el próximo viernes a las 10 de la mañana, creo que están saliendo los episodios, habrá uno nuevo. Gracias por acompañarme, gracias por asomarte a este nuevo episodio y hasta la próxima.